He de deciros que me sabe mal que por las mañanas suele haber tan poca gente en las iglesias. Sí, yo entiendo que sobre todo aquí las distancias son sumamente largas y una persona está cansada de toda la semana y cuando llega el sábado pues igual se hace un poco más eso de salir de la cama, ¿no? Pero bueno, sabéis, y me sabe mal especialmente por una cuestión, porque toda la temática que hemos ido desarrollando a lo largo de estos días tiene, de hecho, su máxima culminación en lo que ahora vamos a tratar. Y algunas personas creo que se lo van a perder, por desgracia. No va a terminar aquí el tema. Por la mañana seguiremos, supongo después de los bautismos, ¿no? Por la tarde hay otro tema completamente distinto, pero que también va relacionado con la apostasía. Y tiene que ver con el fenómeno ovni. Y diréis, ¿y eso qué tiene que ver con la apostasía? Pues bueno, ya lo veréis. Y después, si Dios quiere, mañana vamos a concluir ya el tema retomando precisamente el mensaje final frente a la apostasía. Me gustaría que abrierais vuestras Biblias y buscaseis un texto en Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y termina la lectura diciendo: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Si os habéis dado cuenta, este texto es prácticamente una advertencia, una amonestación hacia nosotros. ¿Alguna vez alguien ha hablado mal de vosotros? ¿Y vosotros habéis hablado mal de alguien? Quien diga que no, que ya sabéis lo de la piedra, ¿no? Pero hay algo distinto. Si os habéis dado cuenta, este texto hace una referencia a como cristianos, a decir la verdad. Y por tanto, ya sabéis que la verdad, ¿qué suele causar en las personas que no la quieren aceptar? Oposición. Y esa oposición normalmente no suele ser de hacer así, para no oír y ya está, sino que suele ser de carga contra la persona que presenta la verdad. Supongo que en mayor o menor medida a todos os ha pasado que cuando pregonáis algo del Evangelio, alguien se ha opuesto a vosotros. ¿Os ha pasado eso alguna vez? ¿O nunca, cuando habéis dicho algo, habéis tenido el menor problema? ¿Alguien no ha tenido ningún problema cuando ha hablado con un compañero de trabajo, un pariente, alguien de iglesia incluso? ¿Ha habido alguien que no haya tenido un problema? Pues bien, si hablando de cuestiones más o menos comunes, eso ya sucede, imaginaos cuando estamos tratando el tema de la apostasía omega. ¿Qué va a suceder cuando el mensaje llegue a las personas que son completamente afectadas por él? Normalmente no va a generar mucha gracia en la persona que lo oiga, por lo general. Lo que va a generar es una gran oposición.
y una gran oposición que van a arremeter contra el que diga ese mensaje. Por tanto, yo solo os voy a poner una prueba por si queréis. Coged todo el material que hemos estado mostrando hasta ahora, todos estos días, y presentádselo a alguna persona de iglesia, sobre todo de iglesia adventista, y a ser posible además que tenga altos cargos. Y esperad su reacción. Dios quiera que si hacéis eso, la persona se dé cuenta de la verdad y reaccione positivamente. Pero tened presente que lo más fácil va a ser todo lo contrario. Y eso, ese experimento que algunos ya hemos tenido que vivir, os digo que pronto va a ser generalizado sobre todo aquel que diga las cosas como son. El mensaje final frente a la apostasía. Hemos hablado mucho de apostasía, pero ¿hemos hecho algo para solucionarlo? Hoy lo que vamos a ver es algo que ya os dije, este tema lleva una sorpresa. Lleva una sorpresa implícita en él, que no se puede arrancar del resto de palabras que hemos expresado aquí. Hoy vamos a hacer un repaso, prácticamente esta mañana, de bastantes citas de Ellen White. Sé que las lecturas pueden resultar pesadas, pero es que no quiero que sean mis palabras, sino sus palabras, las inspiradas por Dios, las que digan la situación de la apostasía omega, por qué se produce y qué hay que hacer al respecto, pero además, cómo irán aconteciendo los pasos para que se culmine. Vamos pues ya, sin más, a la primera cita que encontramos en Primeros Escritos. ¿Podéis leer bien la pantalla? ¿Sí? Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de Laodicea. Mirad, la apostasía lleva un zarandeo. Un zarandeo, ya sabéis lo que es, ¿no? Cuando un barco empiezan a venirle olas de aquí y de allá, ¿qué hace? Se zarandea, zozobra. Y si no te agarras bien, ¿qué sucede? Te vas por la borda. Incluso el barco se puede ir a pique. ¿Y qué motiva eso en la iglesia? El testimonio directo de Laodicea. ¿Y cuál es el mensaje de Laodicea? ¿Lo recordáis? Que tú te crees rico, que lo tienes todo, que eres el más bonito, el más guapo, el más de todo. Y resulta que las palabras son: pues tú eres todo lo contrario. Y como no te espabiles y vayas en busca de Cristo y de toda la auténtica verdad, te vas a perder. Ese es el mensaje claro. Pero aún dice que está Él llamando, esperando que le abras para que venga y cene contigo, para que hagas comunión con Él. O sea, termina prácticamente con una esperanza de a ver si reaccionas. Pero, ¿qué va diciendo más el texto? ¿Lo habéis leído? Podéis buscarlo en vuestras Biblias. Está en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y mirad cómo en este mensaje a Laodicea, después de decir: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo, ¿dónde? En mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado en... ¿Dónde? Con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aún termina diciendo: el que tiene oído, que lo oiga. ¿Sabéis? A veces tenemos ojos y no vemos,
Tenemos oídos y no oímos. Evidentemente sabemos a qué se está refiriendo esta expresión que Jesús también empleó, que nosotros mismos nos cerramos al conocimiento que Dios nos transmite. O sea que cuando haya un momento en que se diga el mensaje claro que debe recibir la Odisea, habrán reacciones, habrá zarandeo. Mirad qué sigue diciendo la lectura. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. El que lo reciba hará esto, Pero ¿qué harán los que no lo reciban? Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. ¿No falla? Dices las cosas claras como son, y normalmente la reacción es todo lo contrario a lo esperado, a lo positivo, a lo que debiera ser. Y eso causa zarandeo. ¿Por qué? Confrontación. Estorbas, fuera de aquí. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la Iglesia se tuvo en poca estima, cuando no se lo menospreció por completo. Ese testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Démonos cuenta que en el fondo todo mensaje lleva implícito un cambio, un arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, ¿qué debes hacer después? Cambiar, ¿no? Es una transformación. Por tanto, eso es lo que debe acontecer con ese testimonio directo. Pero por desgracia no va a ser la mayor parte de gente la que reaccione así. Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. ¿Os dais cuenta de qué está diciendo aquí? Tiene pueblo entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Y antes de que caigan las plagas se tendrán que espabilar. ¿Y qué hacer? O salen de allí o van listos. Así de claro. Satanás lo sabe. Y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Es curioso, Qué forma de autoengaño. Rechazas la verdad, pero no, Dios ya me acompaña. Eres tú el que está mal. Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias. No, ya sabéis esa famosa frase, no, es que las iglesias las dirige el Espíritu Santo, cada una dice lo mismo. Y eso incluso, la voz de la conferencia general es la del Espíritu Santo. Hay que acatar lo que se diga, salga lo que salga en cualquier votación, aunque sea una barbaridad bíblica, es igual. Vimos a lo largo de estos días los problemas de lenguaje al decir las cosas claras a la conferencia general en su tiempo. Nunca aprendemos de la historia. Pero la luz resplandecerá. Y todos los que tengan corazón sincero dejarán a las iglesias caídas y se decidirán por el residuo. Por tanto, ¿por quién? Por el remanente. Claro, y algunos dirán, es que el remanente somos nosotros. No, somos nosotros. No, somos nosotros. ¿Dónde está la verdad del remanente? ¿Queréis saberlo? ¿Tenéis ganas de saber dónde está en verdad el remanente? Pues vamos a verlo. No os perdáis esta lectura. Creo que es la principal de todo lo que he podido llegar a mostrar estos días entre vosotros. Y aparece en el capítulo del fuerte clamor. Estad atentos a lo que vamos a leer, porque lo hemos leído no sé cuántas veces cada uno de nosotros,
Y como os decía, teniendo ojos no vemos. ¿Vamos a verlo? Vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo, bajaban a la tierra y volvían a subir al cielo, como si se prepararan para cumplir algún notable acontecimiento. O sea, algo fuerte. Después vi otro ángel poderoso, al que se ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. ¿De qué ángel está hablando aquí? El cuarto ángel, el de Apocalipsis 18. Y ahora os pregunto, ¿y cuál es el mensaje de Apocalipsis 18? El mensaje que lleva el cuarto ángel, este tan poderoso. ¿Lo sabéis? Por favor, ¿puedes gritar un poco más? El mensaje del segundo ángel. Sí, va implícito aquí, ¿eh? ¿Y qué más? ¿Qué más lleva el mensaje del cuarto ángel? ¿Tenéis Apocalipsis 18? ¿Qué dice Apocalipsis 18 si empezamos a leer los primeros versículos? Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Habéis cogido lo que está diciendo aquí, no? ¿Quién es Babilonia? El papado. Por tanto, es un mensaje directo contra lo que hace el papado. Pero mirad qué más va diciendo. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Y sabemos que Babilonia implica confusión, y por tanto eso implica a todas las religiones cristianas protestantes que no están diciendo la verdad, sino que han bebido del vino de la fornicación de Babilonia. Comparten la creencia del domingo, comparten la inmortalidad del alma y apoyan lo que hace el Vaticano en el movimiento ecuménico. Todo esto va implícito en el texto. Pero no solo esto, porque luego nos habla de qué más. Los grandes mercaderes de la tierra que se han enriquecido a costas de Babilonia, y uno a otro se apoyan. ¿Y esos quiénes son? Las sociedades secretas, la masonería, que con sus grandes negocios pactan y se enriquecen con el mismísimo Vaticano. Por tanto, el mensaje del cuarto ángel es todo esto, todo, más la denuncia también a lo que se hace mal dentro de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, porque también está participando de muchas cosas en las que no debiera. Todo esto es el mensaje del cuarto ángel. Y antes el hermano ha dicho algo importante también, ¿eh? Vamos a seguir leyendo. Mirad qué va diciendo. Después vi a otro ángel poderoso al que se ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. ¿Os dais cuenta que es una potencia fuerte, eh? Ese ángel recibió gran poder y gloria, y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. La luz que rodeaba a este ángel penetraba por doquiera mientras clamaba con fuerte voz: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal como lo dio el segundo ángel, como decía nuestro hermano, con la mención adicional de las corrupciones introducidas en las iglesias desde 1844.
En 1844 las iglesias tuvieron la oportunidad, a nivel general, de darse cuenta de cuál era el mensaje verdadero. ¿Lo hicieron? No. Por tanto, fueron añadiéndose a las consecuencias, participando de Babilonia. Pero mirad qué más va diciendo. La obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación que muy luego ha de asaltarle. O sea, aún hay un espacio de tiempo en el cual esto se puede anunciar y después, ¿qué sucede? ¡Patam! La hora de la tentación cae. Nos va a asaltar de lleno. Vi que sobre los fieles reposaba una luz vivísima y que se unían para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel. O sea, ¿qué está diciendo? Todos hacen piña, ¿verdad? ¿Aquí se utiliza esa expresión, hacer piña? ¿No se utiliza? O sea, ¿todos sabéis lo que es una piña? No hablo de la piña tropical, sino la piña del pino mediterráneo, que también supongo que por aquí tenéis. Una piña es una forma conífera que está compuesta de varias partes muy bien cerradas. Cuando llega el calor, esa piña cae, se abren cada una de esas partes, que parecen un solo bloque, y dentro hay los piñones, que es tan rico en proteína y tan bueno para todos nosotros. Y tan caro, porque es carísimo eso. Pues resulta que hacer piña quiere decir eso, estar como un bloque, que cuando queréis abrir una piña, no podéis, si no la empezáis a quemar y empieza a abrirse y dilatarse con el calor. Bueno, pues eso quiere decir que hay que estar así, todos unidos dando este mensaje. Pero vayamos viendo qué va diciendo aún aquí. Otros ángeles fueron enviados desde el cielo en ayuda del potente ángel, y oí voces que por doquiera resonaban diciendo: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte en sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Y estad atentos. Este mensaje parecía ser un complemento del tercer mensaje, pues se le unía como el clamor de medianoche. Se añadió en 1844 al mensaje del segundo ángel. ¿Y cuál era el clamor de medianoche? Aquí viene el esposo. ¿Y eso qué implicaba? ¿Qué implicó? ¿Qué dijo William Miller? Anunció la fecha del retorno de Cristo. Y ahora nos dice que en el mensaje del cuarto ángel, una vez más, va a ser como el clamor de medianoche, en el cual se va a dar fecha, año, no día y hora, del retorno de Cristo. Y eso está aquí. ¿Y cuántos lo habíamos visto? ¿Cuántos lo habíamos visto? ¿Cuántos seguiremos negando que el mensaje del cuarto ángel lleva implícito decir cuándo va a volver Cristo? Está escrito aquí, y nosotros sin enterarnos. ¿Os dais cuenta cómo hemos de leer? Si Dios no nos ayuda a entender, no captamos, como algunos dirían, de la misa a la mitad. Por tanto, pensémonos antes de decir según qué cosas, porque se va a dar un tiempo para el regreso de Cristo. Y si alguien dice que eso no es así, está negando al mismísimo espíritu de profecía. ¿Somos conscientes ahora de eso? La gloria de Dios reposaba sobre los pacientes y expectantes santos, quienes valerosamente daban la postrera y solemne amonestación, proclamando la caída de Babilonia y exhortando al pueblo de Dios a que de ella saliese para escapar a su terrible condenación. La luz derramada sobre los fieles penetraba por doquiera,
los que en las iglesias tenían alguna luz y no habían oído ni rechazado los 3 mensajes, obedecieron la exhortación y abandonaron las iglesias caídas. Y eso ya está pasando. Ya está pasando. Muchos habían entrado en edad de razón y responsabilidad desde la proclamación de los mensajes, y la luz brilló sobre ellos, deparándoles el privilegio de escoger entre la vida o la muerte. ¿Os dais cuenta qué significa esto? O aceptas eso o adiós muy buenas. Algunos escogieron la vida y se unieron con los que esperaban a su Señor y guardaban todos sus mandamientos. El tercer mensaje iba a efectuar su obra. Todos iban a ser probados por él y las almas preciosas iban a ser invitadas a salir de las congregaciones religiosas. Una fuerza compulsiva movía a los sinceros, al paso que la manifestación del poder de Dios infundía temor y respeto a los incrédulos parientes y amigos, para que no se atrevieran ni pudieran estorbar a quienes sentían en sí la obra del Espíritu de Dios. El postrer llamamiento llegó hasta los infelices esclavos, y los más piadosos de ellos prorrumpieron en cánticos de transportado gozo ante la perspectiva de su feliz liberación. ¿Qué está diciendo aquí? Que habrá esclavos. Hasta el fin de los tiempos habrá esclavos, y si ahora no hay suficientes, gente que trabaja por una miseria para que llevemos ciertas ropas en países que ya sabéis cuáles son, gente que está siendo explotada por sus patronos, aún habrá más, aún habrá más. Sus amos no pudieron contenerlos, porque el asombro y el temor los mantenían en silencio. Se realizaron grandes milagros. Sanaban los enfermos y señales y prodigios acompañaban a los creyentes. Esto aún está siendo futuro, ¿eh? Alguna cosa ya se está produciendo, y os lo digo porque lo sé por experiencia, pero aún no se ha consumado todo esto, va a ir a más. Dios colaboraba con la obra y todos los santos, sin temor de las consecuencias, obedecían al convencimiento de su conciencia, se unían con los que guardaban todos los mandamientos de Dios y proclamaban poderosamente por doquiera el tercer mensaje. Vi que este mensaje terminaría con fuerza y vigor muy superiores al clamor de medianoche. Muy superiores al clamor de medianoche. Una vez más, ¿cuál era el clamor de medianoche? He aquí viene el esposo, dijeron 22 de octubre de 1844. Ellos sí que dieron día. Y se equivocaron, ¿verdad? Se equivocaron en el acontecimiento, no en la fecha. Pero resulta que ahora el cuarto ángel va a hacer lo mismo y aún con mucha más fuerza y vigor, y llevará este mensaje por todo el mundo, diciendo cuándo va a regresar Cristo. No día y hora, pero sí el resto. Por tanto, antes de que alguien más llegue a decir que eso no se puede saber, que es antibíblico, que el espíritu de profecía dice que no, que se lea bien cada una de las citas de Ellen White al respecto y la ponga en su contexto, y se dará cuenta que nos han estado tomando el pelo, porque Ellen White mismo aclaró a qué se refería cuando ella citaba eso. Pero esas citas importan poco, se desechan. ¿Por qué Satanás está lanzando a gente de aquí y de allá que vayan anunciando cuándo puede venir Jesús? Para crear más confusión, más Babilonia. Para que en medio de todas estas voces, quien diga la verdad quede igual en el mismo saco ahí dentro que los demás. Satanás no es tonto. Satanás sabe que eso se sabría. Los siervos de Dios dotados con el poder del cielo, con sus semblantes iluminados y refulgentes de santa consagración, salieron a proclamar el mensaje celestial.
Muchas almas diseminadas entre las congregaciones religiosas respondieron al llamamiento y salieron presurosas de las sentenciadas iglesias, como Lot salió presuroso de Sodoma antes de la destrucción de esa ciudad. Fortalecióse el pueblo de Dios con la excelsa gloria que sobre él reposaba en copiosa abundancia, ayudándole a soportar la hora de la tentación. Oí multitud de voces que por todas partes exclamaban: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Démonos cuenta cómo ese mensaje no echa por tierra todo el resto, sino que se añade. Este libro es del que os estuve hablando los otros días, Eventos del tiempo final. Los que apostatan en tiempo de prueba llegarán para conseguir su propia seguridad, a dar falso testimonio y a traicionar a sus hermanos. Indicarán en dónde están escondidos sus hermanos y mandarán a los lobos tras sus huellas. Cristo nos advirtió todo esto a fin de que no seamos sorprendidos por la conducta anormal y cruel de amigos y parientes que rechazan la luz. Cuando deis vosotros todo ese mensaje, os va a suceder esto. Y a mí igual, si seguimos diciendo las cosas, esto nos va a suceder. ¿Y quiénes son los que van a ir detrás de nosotros? Nuestros propios hermanos. Ya valdría la pena decir ex hermanos. Ellen White escribió en la carta 22 del 18 de enero de 1889: yo indiqué en la sesión de la Asociación General de 1888 que cuando se aproximaran los acontecimientos del fin de la historia de este mundo, habría una luz especial para el pueblo de Dios. Habría una luz especial para el pueblo de Dios. ¿Qué luz especial hay para el pueblo de Dios? Nosotros no decimos que creemos exactamente igual que cualquier miembro, o así debiera ser, de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. Las doctrinas son las mismas, ¿no? ¿O hemos cambiado alguna doctrina? No. Entonces, ¿cuál es esa luz adicional? ¿Os lo habéis planteado? La luz adicional es que algo hay que se suma con más fuerza, y es lo que hemos visto del mensaje del cuarto ángel, y lleva implícito decir cuándo va a volver Jesús. Es más que evidente. Y Ellen White lo supo, sabía que habría una luz especial para el pueblo de Dios al fin de los días. Otro ángel vendrá del cielo con un mensaje y toda la tierra será iluminada con su gloria. Para nosotros es imposible. Estaba escribiendo en 1889. ¿Cuántos años han pasado de eso? Más de 100, ¿verdad? Para nosotros es imposible determinar cómo se revelará esta luz adicional. Podrá venir de una manera totalmente imprevista, de un modo que no esté de acuerdo con las ideas preconcebidas de muchos. No es del todo inverosímil ni contrario a la manera de obrar de Dios el mandar luz a su pueblo de forma inesperada. ¿Sería correcto que cerráramos todas las avenidas? ¿Os dais cuenta de lo que está escribiendo ella? Evidentemente, la Iglesia Adventista ha tenido el privilegio de recibir esa gran luz al fin de los tiempos. Y la Iglesia Adventista, en términos generales, ha cortado esas avenidas, cerrando los ojos, cerrando los oídos y diciendo bla, 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 bla para no querer oír. Pero cuidado, porque eso mismo que acontece en la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día y desecha el mensaje a nivel general, ocurre en otros lugares de gente que se ha ido ya de la denominación. Exactamente se repite lo mismo y se cae en lo mismo. No por estar fuera de allí se es salvo. Tened esto presente. No porque, ya no estamos allí, estamos libres de la condenación. No, no. Porque podemos repetir la misma historia estemos donde estemos. ¿Os gusta oír eso? Que no. Pero esa es la verdad. ¿Qué espera el pueblo de Dios cuando hay una nueva luz?
¿Qué espera en la Iglesia adventista cuando hay lo que creen una nueva luz? ¿Que venga de quién? De grandes teólogos, ¿no? Que se han pasado toda su vida estudiando a fondo y luego dicen, esto es así, venga, vamos a decirlo. Y resulta que los feligreses no pueden recibir una gran luz. No, tiene que venir de la cúpula. Jerarquía. Y nunca mejor dicho, jerarquía. Ya veis el signo que hago, ¿no? Igual que Roma. Por eso iba a sorprender esa gran luz, por eso iba a ser rechazada. Porque esa luz, cuando se esté dando, no la van a estar dando precisamente los de arriba, sino algo que surge desde abajo. Mensajes selectos, tomo 1. Somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Durante los últimos 50 años, toda suerte de herejías han sido presentadas para dominarnos, para nublar nuestras mentes acerca de la enseñanza de la palabra, especialmente acerca de la ministración de Cristo en el santuario celestial y el mensaje del cielo para estos últimos días, como es dado por los ángeles del capítulo 14 del Apocalipsis. Mensajes de toda especie han sido presentados a los adventistas del séptimo día para ocupar el lugar de la verdad que, punto por punto, ha sido descubierta mediante estudio con oración y testificada mediante el poder del Señor que obra milagros. Pero los hitos que nos han hecho lo que somos han de ser preservados y serán preservados como Dios lo ha manifestado mediante su palabra y el testimonio de su Espíritu. Él nos insta a aferrarnos firmemente con el vigor de la fe a los principios fundamentales que están basados sobre una autoridad incuestionable. Y así debe ser, ¿no? ¿Hemos de movernos un ápice de lo establecido? Ni en lo más mínimo. Eventos del tiempo final. Se reconoció todo lo que yo había declarado en Minneapolis, que debía ocurrir una reforma en las iglesias. Se necesita una reforma, porque hay debilidad y ceguera espiritual en el pueblo que ha sido bendecido con gran luz, valiosas oportunidades y privilegios. Habían salido de las iglesias denominacionales como reformadores, pero ahora están actuando igual que esas iglesias. Esperábamos que no hubiera la necesidad de otro salid de ella. Muchos cerrarán sus oídos al mensaje que Dios les envía y abrirán sus oídos a falsedades y sofismas. Es dura el lenguaje escribiendo, porque es el mensaje directo de Dios, el mensaje a la Odisea. ¿Os dais cuenta que cómo se formó la iglesia adventista? Gente que salía de diversas denominaciones. Y ya, como estaban todos unidos, ya está. Ya estamos salvados. Ya no participamos de Babilonia. Pero Ellen White, cuando ve el proceder, ya en sus tiempos, dice, esperábamos que no hubiera la necesidad de otro, salid de ella. Pero dice que muchos cerrarán sus oídos a todo eso. Por tanto, ¿habrá necesidad de salir de ella? Es para pensar, Salid de ella. Por tanto, ¿qué está queriendo decir? ¿La iglesia adventista no es considerada el remanente? ¿Es que sí? Pues está diciendo que será necesario que haya un remanente del remanente. Lo dice ella. Este asunto me estimula. Quiero que lo consideren porque es un asunto de suma importancia. ¿Con cuál de estas dos clases debemos identificar nuestros intereses? Ahora estamos haciendo nuestra elección y pronto se verá la diferencia entre los que sirven a Dios y los que no lo sirven. Lean el 4º capítulo de Malaquías y recapaciten seriamente sobre eso. El día del Señor está cercano. La iglesia se ha convertido al mundo. Ambos se avienen actuando con poca visión. Los protestantes influirán en los gobernantes de la tierra para que promulguen leyes que restauren el predominio perdido del hombre de pecado, o sea, del papado, que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. El Estado pondrá bajo su cuidado y protección los principios católicos romanos. A esta apostasía nacional,
porque habla de Estados Unidos, les seguirá rápidamente la ruina nacional. Aquellos que no han hecho de la ley de Dios su norma de acción ya no tolerarán ninguna protesta en favor de la verdad de la Biblia. Entonces se oirá la voz desde las tumbas de los mártires, representados por las almas que Juan vio muertas por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo que sostuvieron. Entonces ascenderá la oración de cada verdadero hijo de Dios. Es tiempo de que actúes, oh Señor, porque han invalidado tu ley. Esto es un salmo. ¿Nos damos cuenta de cómo irá toda la situación? Toda la apostasía, todo el zarandeo vendrá culminándose con esta ley dominical. ¿Y os habéis dado cuenta de cómo se va a apretar por el mismo pueblo a quién? Al gobierno de Estados Unidos para que esto se aplique. ¿Entendéis por qué se pide la reforma de la ley migratoria? A mí personalmente no me extrañaría que el Papa, cuando venga al cabo de un tiempo, se solucione todo esto. Y tanta gente que está sin papeles y demás, que vienen de Latinoamérica, prácticamente todos católicos, luego digan, mira, gracias al Papa lo hemos conseguido. No lo sé, estoy especulando, pero no me extrañaría después de ver lo de Cuba, lo que han conseguido con Cuba, Estad atentos, porque no estoy diciendo que la ley dominical venga ya, pero los pasos se están dando a la perfección. Mis palabras de advertencia para mis hermanos son: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Conozco tus obras. He abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Te entrego de la sinagoga de Satanás, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Os dais cuenta de qué está diciendo aquí? Los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Sinagoga de Satanás. De esto algún día podemos hablar tranquilamente, porque son parte de los nuevos temas que vamos a poder presentar desde el gran engaño. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies y sepan que te he amado. Por cuanto has guardado mi palabra de perseverar con paciencia, también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que habitan en la tierra. Vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. A veces cogemos solo el mensaje de la Odisea para los últimos tiempos, pero nos olvidamos que hay una repetición de todos ellos también, Hoy se ve el mismo espíritu representado en Apocalipsis 6, del 6 al 8. La historia se volverá a repetir. ¿Cuántas veces olvidamos esto? Que la historia es cíclica, se va repitiendo. Lo que sucedió, sucederá una vez más. Este espíritu trabaja para confundir y desconcertar. En cada nación, tribu, lengua y pueblo habrá disensión. Y aquellos que no han tenido la disposición de ir en busca de la luz que Dios ha dado a través de sus oráculos vivientes. ¿Qué son los oráculos vivientes? ¿Qué son los oráculos vivientes? ¿Os lo habéis planteado? Oráculos no vivientes, ¿qué serían? Algo inerte, ¿no? Sin vida. Oráculos vivientes, ¿qué tiene que ser? Personas vivas, ¿no? Un mensaje que está vivo aún. A través de sus agencias señaladas serán confundidos. Dios no deja nunca a su pueblo huérfano. Dios siempre tiene la palabra que sigue estando viva y gente que seguirá diciéndola. Sus decisiones revelarán su debilidad. En la iglesia habrá desorden, disputa y confusión. ¿Y está describiendo a quién? A la iglesia adventista, No se querrá oír a oráculos vivientes. ¿Y qué va a suceder? Debilidad,
desorden, disputa, confusión. ¿Qué está aconteciendo ahora? Y nos centramos en los días de hoy mismo. ¿Qué está pasando en la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día? ¿Hay esto o no hay esto? ¿No se dice que, creo que es en junio, que van a haber las votaciones por si se acepta o no el ministerio de la mujer como pastoras? ¿Y qué está produciendo eso? Todo esto, desorden, disputa, confusión, y aún no ha terminado, porque después vendrá lo de los gays, los homosexuales. Aún habrá más. No aceptan la verdad enviada por oráculos vivientes y porque está en la palabra y en los escritos de los testimonios de Ellen White. ¿Qué sucede? La Iglesia podrida por todos lados, entre ellos dándose de palos. Y todo porque ni unos ni otros habrán terminado de aceptar el mensaje final. Carta 20 del 28 de enero de 1901. A menudo los obreros de Dios enfrentan oposición en su campo de labor y de esta manera se ponen obstáculos a su servicio. Tal vez en su sabiduría han hecho lo mejor posible, han sembrado la buena y preciosa semilla, pero los enemigos se vuelven tan crueles y porfiados que sería sabio trasladarse a otro lugar, porque aunque algunos estén convencidos de la verdad, se sienten intimidados por la oposición. No tienen valor para admitir que han sido convencidos. O sea que si en algún lugar hay problemas, ¿qué hay que hacer? ¿Quedarse todo el rato allí, que te vayan dando y dando y dando? Vete a otro lugar. Aprovecha. Ya has plantado la buena semilla. Vete a otro lugar. No puedes hacer más. No debemos ser mártires antes de cuenta. Porque ser mártir, si no hay posibilidad de que nadie de allí se convierta, ¿de qué sirve el mártir? De nada. Vale más ser un santo vivo que pueda ir a otros lugares y siga predicando. Al menos que toque ser mártir porque no quede más remedio. Pero también resulta que, como siempre, habrá otros que no tendrán el valor para admitir que han sido convencidos y la oposición los intimida. Y en vez de decir, es verdad, y doy el paso adelante, se van a quedar allí por temor a los demás. Él usará voluntades incontroladas y las pasiones violentas, que nunca fueron puestas bajo el dominio de la voluntad de Dios. Por tanto, mirad, cuando no hay una auténtica reforma en las vidas, Satanás va a utilizar todo eso que hay malo en los corazones para que hagan todo lo contrario a Dios. Este hombre desea hacer su propia voluntad, el siguiente también. La mano de cada hombre se extenderá contra su semejante. El hermano se levantará contra el hermano, la hermana contra la hermana, los padres contra los hijos y los hijos contra los padres. Todo estará en confusión. Parientes se traicionarán el uno al otro. Habrá maquinaciones secretas para destruir la vida. Se verá por todas partes destrucción, miseria y muerte. Los hombres seguirán las inclinaciones no sometidas de su tendencia al mal, ya sea heredada o cultivada. Y decimos, pero esto es solo para la gente de fuera cuando reciban el mensaje que les vamos a dar. Mirad qué dice Ellen White. Esta es la reseña del mundo. ¿Y en la Iglesia? ¿Qué va a acontecer en la Iglesia? Y mirad, cita 2 de Timoteo del 1 al 5. Esto ten en cuenta, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, infatuados, amantes de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. Dios tiene una reserva de juicios retributivos, que Él permite que caigan sobre todos los que han continuado en el pecado a pesar de la gran luz. A pesar de la gran luz, He visto las más costosas estructuras de edificios construidos a prueba de fuego. Pero así como Sodoma pereció en las llamas de la venganza divina, así estas orgullosas estructuras se convertirán en ceniza.
He visto barcos que cuestan inmensas sumas de dinero luchando contra las aguas airadas, tratando de capear las olas poderosas. Pero con todos sus tesoros de oro y plata y con su carga humana, se hundirán en la tumba líquida. El orgullo del hombre será sumergido con los tesoros que ha acumulado mediante el fraude. Dios vengará a las viudas y los huérfanos que en medio del hambre y la desnudez han llorado, clamando delante de Él por ayuda contra la opresión y el abuso. El Señor guarda un registro de cada acción buena o mala. No se le escapa nada, ¿eh? Y algunos dicen, y pastores, y os lo digo por experiencia de hace pocos días repitiendo la cuestión, Dios no castiga. ¿Juicios retributivos qué son? ¿Castigos? Es lógico. ¿Cómo vamos a decir que Dios no castiga? Hay una corriente dentro del catolicismo que está diciendo lo mismo. Y pastores adventistas están diciendo lo mismo. Y lo curioso es que las uniones donde hay estos pastores los mantienen en los cargos y se quedan tan anchos. ¿No han leído Sodoma y Gomorra, acaso? ¿No han leído el diluvio? Alguien tiene un problema grave con Dios, ¿eh? Ha llegado el tiempo cuando habrá en el mundo un dolor que ningún bálsamo humano puede curar. Los deleitables monumentos de la grandeza de los hombres serán polvo aún antes que venga la última gran destrucción sobre el mundo. Se desmenuzarán los monumentos halagadores de la grandeza de los hombres en el polvo, incluso antes de que la última gran destrucción descubra el mundo. Antes de que caigan las plagas finales, ya va a haber gran destrucción y matanza en este mundo. Y a veces pensamos, ¿cómo puede ser que queden tan pocos cuando leemos que si 144.000, no sé qué? ¿Somos conscientes la de millones y millones y millones y millones de muertos que van a haber? Se cumplirán las palabras de Apocalipsis 18, el mensaje del cuarto ángel. ¿Acaso no es esto suficiente para que todos los que la lean teman y tiemblen? Pero aquellos que no aman la luz no vendrán a la luz para que sus acciones no sean reprobadas ni perseverarán en el Señor. Por su actitud dicen, no quiero hacer tu voluntad, Señor, quiero la mía propia. Por eso la luz es rechazada, porque en el fondo no se quiere cambiar. ¿Queremos estar de verdad en conformidad con Dios? ¿O preferimos hacer nuestra voluntad y esos pecadillos que aún nos gustan los queremos mantener? Para llegar al fin y ser del pueblo de Dios, tiene que haber una limpieza total. Por tanto, creo que esta mañana, después seguiremos, aún no hemos terminado estas lecturas, aún hay lecturas impresionantes, pero creo que es suficiente para habernos dado cuenta de algunos detalles que nos han pasado por alto y que son básicos para saber en qué lado vamos a estar nosotros. Ahora es cada uno de vosotros el que debe meditar en lo que se ha leído aquí, porque estas palabras no son mías, son de Dios. ¿Creéis en el espíritu de profecía? Pues ojalá creamos todo el contenido de ella. Voy a dejarlo aquí porque supongo que ahora ya es el momento de la continuación. ¿Me equivoco? ¿Es ahora que hay los bautismos? ¿Sí? Pues bien, si os parece, vamos a finalizar con una oración. Os pediría que os pusieseis de rodillas, por favor, y me acompañarais en ello. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por tus palabras. Ciertamente tus palabras son duras, pero tú nos amas y por eso nos las dices. Porque no quieres que nos perdamos, sino que procedamos al arrepentimiento y que te sigamos de todo corazón, abrazando la luz que tú das. Ayúdanos a no creernos autosuficientes en nada, porque en verdad somos unos desdichados si no estamos contigo. Renueva nuestros corazones, purifícalos. Quita de nosotros todo lo heredado y lo que hemos cultivado como malo en nuestras vidas. Haz que nuestros caracteres sean el tuyo, Señor, y que, sabiendo tu mensaje, no nos lo callemos, digan lo que digan o hagan lo que hagan. Que el Espíritu Santo nos llene, Señor, y nos ayude a terminar tu obra, para que muchísimos más en todo el mundo
adventistas y no adventistas, acepten la verdad plena para este último tiempo, la vivan y la compartan, y así nos preparemos todos juntos como un remanente del remanente para estar contigo cuando vengas tan pronto a buscarnos. Perdónanos, Señor, perdona a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos.